Mire, abra su Biblia, por favor, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y busque el versículo 16. Y dice así la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios. Este libro, la Biblia, es inspiración de Dios. Es el único libro escrito en el universo inspirado por Dios y cumple 4 funciones. Es útil. Este libro tiene una utilidad. Cumple 4 funciones. ¿Cuáles son esas 4 funciones? La Biblia me enseña. La Biblia me redarguye. La Biblia me corrige. Y la Biblia me instruye en justicia. ¿Para qué? Para que mi esposa, mis hijos, yo y todos los que están a mi alrededor sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, ¿quién es quien verdaderamente nos enseña? La Biblia, la palabra de Dios, la Biblia. Allí está la verdadera enseñanza. El tema de hoy es Espíritu Santo. La primera vez que oí hablar del Espíritu Santo fue a través de un libro. Un predicador muy conocido, que me fueron enfocando a querer yo experimentar lo mismo. Luego fui conociendo y escuchando la experiencia o su primera experiencia con el Espíritu Santo de muchos hombres de Dios, así los quiero llamar. Y al día de hoy, después de que he recibido el gran regalo de poder meditar y permanecer con un versículo de la Biblia en mi mente, me he dado cuenta y he concluido que el peor error que uno puede cometer en el camino del Señor es querer imitar lo que Dios dio e hizo en otros. No es lo mismo para todos, porque la experiencia del Espíritu Santo es algo muy personal. Y la palabra dice que a todos los que creen en Él y le recibieron como hijo de Dios, se les concedió el poder de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Todo aquel que dice que es hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios. Y si la Biblia es la que nos enseña, y si la Biblia es la que nos redarguye, y si la Biblia es la que nos corrige y nos instruye, perfeccionándonos y preparándonos para toda buena obra, este día quiero compartir lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Y usted mismo, por favor, escudriñe, profundice, pero veamos la claridad del Espíritu Santo. Acompáñeme al Evangelio del apóstol Juan, capítulo 16. Y vamos a leerlo desde el versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora, sin el Espíritu, no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿quién? Él, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que escrito está. Ajá. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, de la palabra, y os lo hará saber. ¿Qué toma el Espíritu Santo para enseñar? La palabra. ¿Qué toma el Espíritu Santo para enseñar? La palabra. Todo lo que tiene el Padre es mío, la palabra. Por eso dije que tomará de lo mío, de lo del Padre, su palabra, y os lo hará saber. Amén y amén. Jesucristo está a punto de partir y le dice a sus discípulos: bueno, ya estuvo bien de todo lo que han compartido, milagros, sanidades, multiplicación del pan, resurrección de muertos. Ya estuvo bien de todo esto material, y es necesario que me vaya, y ustedes se ponen tristes, pero es que si yo no me voy, no viene el que verdaderamente les va a acompañar, a guiar, a enseñar, a redarguir, a fortalecer, y es el Espíritu Santo. Y dice que cuando Él venga, lo primero que va a hacer, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero? Convencer de pecado. Convencer de pecado, ¿verdad? Tengan en cuenta eso. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y me llama la atención el versículo 12 que dice: aún tengo que muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesucristo sin el Espíritu Santo no se entiende conforme a la voluntad de Dios. Se entiende conforme al intelecto, a la razón. Por eso los hijos de Dios entendemos la palabra conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de los hombres. Y dice que cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué es lo otro que hace el Espíritu Santo? Nos guía a toda verdad, a toda verdad. Jesucristo, ¿cómo se llamó? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo en verdad lo que hace es revelarnos quién es el Hijo, porque el Hijo nos revela quién es el Padre. Tengan en cuenta eso, por favor, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo no hablará ¿qué? Entonces, yo hago una pregunta: ¿cuál es el espíritu que habla por su propia cuenta? El espíritu del hombre. Y hoy muchas personas hablan por su propia cuenta en nombre de Dios, diciendo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que ha oído. Y todo lo que ha oído de Dios está escrito en su palabra. Hoy han salido muchos hombres que dicen que Dios les habló y no está conforme a la palabra. Ejemplo: está en la Biblia, pero no está conforme a los tiempos de Dios en la palabra. Un ejemplo sencillo: si yo te digo hoy que a la ofrenda que tú le traes al Señor le tengo que colocar sal para que esa ofrenda persevere, eso está en la Biblia, ¿verdad? Pero ya no aplica. Entonces el Espíritu Santo no está hablando ahí, aunque está en la Biblia. Entonces no todo el que te hable Biblia te está hablando por el Espíritu de Dios. No todo el que te hable Biblia te está hablando por el Espíritu de Dios. Por eso allá en Juan dijo: disciernan los espíritus para saber qué espíritu le está hablando. Y si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no va a saber discernir qué espíritu le está hablando. Por eso el que no tiene el Espíritu de Dios necesita que le hablen palabras bonitas para sentirse bien. El que tiene el Espíritu de Dios le pueden hablar palabras ofensivas, palabras de rechazo, palabras fuertes, pero él discierne y él se mantiene en su lugar.
porque ese es el poder que se nos ha dado, ¿sí? Y dice que Él hablará lo que ha oído y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces un hijo de Dios sabe lo que le va a venir. Por eso le decía que si yo hoy me mantengo en la palabra y mi mente persevera en un porcentaje mayor en la palabra que en otro pensamiento, yo sé lo que va a venir para mi vida y para mis hijos. Por eso no hay temor en mí. Aunque cometa errores y falle, errores no planeados, no de mi concupiscencia, sino el error normal de que al caminar me puedo tropezar. Me levantaré, pero el miedo ya no está en mí, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el miedo. Alguien que no está lleno de la presencia de Dios, alguien que no está lleno de palabra, el Espíritu Santo no le puede ministrar, y entonces le ministras el espíritu del mundo diciéndote que es el Espíritu de Dios, y esa persona está llena de miedos. Esa persona, cuando anda en valle de sombra de muerte, está llena de miedos, porque no entiende que su fe debe ser probada, que su fe debe ser sacudida, remecida, y que debe ser quebrantado todo pensamiento que no está sujeto al Espíritu de Dios. Y tiene miedos, y ese miedo lo lleva a estancarse, ese miedo lo lleva a atarse a sí mismo. Lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios es romper esas cadenas, romper esa atadura, romper lo que me liga a las tinieblas, que la característica número uno, ¿qué es? Miedo. Una cosa es tener temor de Dios, que es espíritu dentro de nosotros, y otra cosa es el miedo. Y miren lo que dice 14: Él me glorificará. No hay otro camino diferente para glorificar a Jesucristo que por medio de la vida del Espíritu. Dice, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Y aquí es donde está claro todo. Una persona que se acerque a mí, por más que haga señales, pudo haber resucitado un muerto hace un minuto, y viene a decirme por el Espíritu de Dios algo que no está conforme a la interpretación correcta de la Escritura, yo no acepto esa palabra. Porque una cosa es creer por lo que ves y otra cosa es creer por lo que oyes. Y dése cuenta, por favor, que hasta el mismo Espíritu Santo de Dios habla de lo que oye, no de lo que ve. Y la fe de muchos es por lo que ven. De por sí, cuánta gente cuando ve un culto televisivo de estos hombres que manifiestan milagros, sanidades, hay un alto porcentaje que dicen, y eso sí será verdad, y eso sí será verdad, y será que sí es que sanaron, o será que qué, porque no puede haber milagro en el mundo que despierte en ti fe. Lo único que trae fe a tu vida es la palabra de Dios, porque esa fe que es por la palabra será afirmada por el espíritu de la palabra, que es el Espíritu de Jesucristo. ¿Estamos aquí, iglesia? Termina diciendo allí en el 15, todo lo que tiene el Padre es mío, y todo está en la palabra, que es Jesucristo. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Iglesia, quiero inquietarle en algo al cerrar el año 2014. ¿Qué tanto hay de Dios en ti? Pedro estuvo con Jesucristo 3 años y medio, ¿sí o no? ¿Sí o no? A esos 3 años y medio había de Dios en Pedro, ¿sí o no? Claro, él había oído la palabra. ¿Qué terminó haciendo? Cortándole la oreja. Bíblicamente dice el nombre del tipo, Malco, le cortó la oreja y luego lo negó, pero había de Dios en él.
Es posible que tú este año, en tu diario vivir, no hayas visto cosas que se deben ver según la palabra. Pero mi pregunta no es ¿qué muestras?, sino ¿qué tanta palabra de Dios hay en ti? Porque si tú cierras un 2014 sin palabra de Dios en ti, créeme que te estás engañando a ti mismo. Y estás sembrando no para el espíritu, sino para la carne. Y el que siembra para la carne muere, pero el que siembra para el espíritu vive. A veces tenemos mucho afán de mostrar algo que no somos por aparentar en el buen sentido y camino del cristianismo. Mostrar el buen testimonio que es característico de un hijo de Dios. Pero la pregunta es, ¿eso que tú dices que eres y muestras viene del Espíritu de Dios o viene de un espíritu disfrazado de luz? Porque ahí es donde está el verdadero miedo en ti, que sabes que lo que vives no viene de Dios, sino es característico de una humanidad condenada por la hipocresía. Solo tú sabes si en verdad amas o no. Amas al que te hirió, al que te ofendió, al que te maltrató, al que te robó. Si no lo amas, eso no quiere decir que no lo vayas a amar. Pero te garantizo que si tú terminas un 2014 sin palabra de Dios en ti, tú nunca podrás amar, aunque expreses buenos sentimientos, buenas emociones. Y una cosa es amar y otra cosa es sentir rico, experimentar felicidad, alegría. Por eso quiero compartirles, según la palabra de Dios, las tres únicas realidades bíblicas donde el Espíritu Santo se manifestó. Y tienen que ver fundamentando lo que aquí dice. Primera manifestación del Espíritu. Cuando llegó el Espíritu Santo por primera vez aquí a los hombres, está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Jesús ha muerto y está en el día de su resurrección. Ya se le había aparecido ¿a quién? ¿A quién fue la primera persona que se le apareció Jesús? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién fue? A una mujer, diga. Por eso mucho ministro que malinterpretando la escritura sabia que le dio el Espíritu Santo a Pablo, denigra de la mujer, denigra de su función eclesial, ¿verdad? Pero yo creo entender que lo primero que trajo orden Jesucristo a la vida es la igualdad entre el hombre y la mujer en su diferencia de roles. El hombre cumple un rol y la mujer otro, pero somos iguales porque somos de un mismo espíritu. Cuando la mujer se cree más o se cree menos, está fuera del Espíritu de Dios. Y cuando el hombre se cree más o se cree menos, está fuera del Espíritu de Dios. Y si tú estás fuera del Espíritu de Dios, estás fuera de Dios. ¿Aló? Estamos acá. Y mire lo que dice ahí la palabra. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Jesucristo ha resucitado, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, tenían todavía miedo. Quiero decirte que una persona llena de miedos, cualquier clase de miedo, no ha dejado que el Espíritu Santo tome control de su vida. Si hay miedos en tu vida, es porque el Espíritu no ha tenido control. Esteban está arrodillado y la escena que muestra Esteban en la Biblia es que hay cualquier cantidad de hombres con piedras de cualquier tamaño, grandísimas, pequeñas, medianas, y Esteban sabía que esas piedras venían a romper su cuerpo, su cerebro, y Esteban no tuvo miedo.
Porque lo primero que nos da el Espíritu Santo es la realidad verídica de la eternidad. Y cuando tus emociones, pensamientos y deseos entienden la eternidad, tú te desprendes de todo acá. Por eso das libertad a aquello que dices que amas. Aquellos que dices que amas, lo primero que tú haces es soltarlo. Porque si tú no sueltas lo que dices que amas, tú no amas. Llámese personas, finanzas o cosas. Está la iglesia aquí, ¿verdad? Y Esteban proclama la palabra sabiendo que al abrir su boca y proclamar esa verdad iba a ser apedreado. Y él no tuvo miedo. Y muchos de nosotros no proclamamos la verdad de Dios por miedo. Hay gente que está estancada en la bendición de su vida por miedo. Miedo a enfrentar un mundo el cual se nos dio para gobernarlo. Hay gente que le da miedo tomar posesión del trabajo que Dios le dio. Hay mujeres que les da miedo tomar posesión del hogar que Dios les dio. Hay hombres que les da miedo posesionarse de lo que Dios les dio. Y lo primero que da el Espíritu Santo es seguridad. Y escucha, seguridad en medio de tu debilidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No es mi firmeza. Ejemplo, hay personas que necesitan de procesos específicos para pensar que se pueden ganar la vida. Yo no tengo nada, anhelo con que mis hijos se capaciten, se profesionalicen para servirle al Señor, pero tiene que quedar claro para los hijos herencia de Jehová que lo que les va a llevar y lo que les va a dar el sustento y el cuidado aquí no es su profesión, sino de su dependencia y su guianza por el Espíritu Santo de Dios. Porque por lo regular cuando se habla de sustento y de profesión, se habla del Dios Mamón, dinero. No hay otra cosa. No hay otra cosa, dinero. Y mi papá, el Espíritu que mora en mí, es el dueño del oro y las riquezas. ¿Por qué de tenerle miedo a la pobreza? ¿Por qué de esclavizarme a lo que el mundo me ofrece para que yo tenga algo, si mi Padre mientras duermo me concederá mis sueños? Si es Jehová quien edifica mi casa y mi hogar, si es Jehová quien me guía, no te permitas que el mundo te desvíe, te contamine. Mantente firme, porque podrá papá permitir el momento donde te diga: solo hasta acá te doy, nunca te faltará, pero habrá momentos donde no te sobre. No te vayas a vender para que te sobre. La felicidad no está porque sobre, la felicidad está aunque falte, y Él prometió que nunca faltará. Y dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús puesto en medio y les dijo: paz a vosotros. Ya estaba Él resucitado. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Oye, la primera característica de alguien que permanece en la palabra es que sabe que es un apóstol. Apóstol no con los títulos mundanos. Apóstol significa mensajero, enviado. Sería bueno decirle a esos que tienen el apostolado por título, compararlos con lo que Dios lo comparó. En una empresa, en un banco, supuestamente, ¿cuál es el de menor cargo? El mensajero. ¿Y por qué no le das el título a él
que le dio Dios. El gerente es gerente, el presidente, presidente, el cajero, cajero. Pero al único que tú le puedes decir apóstol es al mensajero. Estoy colocando un ejemplo, ¿verdad? Estoy colocando un ejemplo, una comparación. Que la sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría de hombre. Y hay muchos que en la iglesia quieren ser gerentes y no mensajeros. Y hoy tenemos en la iglesia muchos gerentes, pero no apóstoles, porque los apóstoles somos los mensajeros, los que llevamos un mensaje con la vida y con la palabra. Con la vida y con la palabra. Y él les dijo: así también yo os envío. 22, toda la iglesia proclámelo conmigo. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aleluya. Está llegando el Espíritu Santo nuevamente a la humanidad. Precioso Espíritu de Dios. Y viene y se cumple la palabra que él dijo, que lo primero que iba a hacer era convencer de pecado. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. El Espíritu Santo llega por primera vez a tu vida para convencerte de pecado, no para emocionarte. Bueno, si te emocionas, emociónate. Para confesar iniquidad, rebelión y pecado. Por eso alguien que tiene el Espíritu Santo en su plenitud es alguien para cuya vida, familia, de hogar no hay ninguna condenación. No tengo temor del futuro de mis hijos, porque sobre ellos ya no reposa la iniquidad que yo practiqué, ni la iniquidad que practicaron mis antepasados. Varón de Dios Samuel David y varona de Dios Ana María no tendrán que recorrer los pasos que su papá, su mamá, sus abuelos, sus tatarabuelos y sus bisabuelos recorrieron. ¿Por qué? Porque un día, por la misericordia de Dios, el Espíritu Santo me paró cara a cara frente a mí mismo y me dijo: es hora de que seas libre. No culpes a nadie más. El único responsable eres tú. Y hoy estoy en tu vida para que verdaderamente liberes y entregues todo aquello que hizo daño a tus antepasados, te quiere hacer daño a ti y le hará daño a tus generaciones. ¿Quieres entregarlo? ¿Ustedes qué piensan que dije? Fueron como 3 días encerrado. Ahora, que mi experiencia no marque tu experiencia. Estás algo personal. Por eso es delicado hablar más de las experiencias que de la palabra. Aquí dice que vino el Espíritu Santo y que lo primero que le habló fue de ¿qué? Remitir pecados. Alguien que tiene el Espíritu Santo ya no tiene odio contra nadie. Alguien en quien mora el Espíritu Santo no rechaza a nadie. Alguien que tiene el Espíritu Santo ya no vive de los recuerdos, de lo que me hicieron, de lo que me pasó, de lo que sucedió. Alguien que tiene el Espíritu Santo vive hoy, aquí y ahora. ¿Cuántos verdaderamente anhelan esa vida del Espíritu? Ese es el Espíritu Santo, el que llega a tu vida para colocarte en la eternidad. La eternidad no es ni ayer ni mañana, la eternidad es hoy. Si tú vives el hoy, vives la eternidad. Si tú estás en el pasado y en ese momento te llama Dios, tú no vas a la eternidad, te quedas eternamente en un pasado. Si tú vives en el futuro y te llama el Señor, tú no vas a la eternidad, te quedas eternamente en el futuro, soñando con castillos en el aire. Por eso cuando tú estás con la palabra de Dios constantemente, el Espíritu Santo te sigue borrando tu pasado sin que te vayas al pasado y te sigue mostrando el futuro sin que te emociones con el futuro. Él te mantiene ahí. Él te mantiene ahí.
Cuando están los momentos difíciles, el precioso Espíritu Santo te dice: ¿y de qué te afanas si yo estoy contigo? ¿Y a qué tienes miedo? ¿Y por qué te asustas? ¿Y por qué insultaste? ¿Y por qué gritaste? ¿Y por qué maltratas? Si yo soy quien te defiendo. Yo soy tu fortaleza, tu castillo. Ese es el Espíritu de Dios. La primera manifestación del Espíritu es para perdón. Y mi oración en este día es uno. Escúchame esto. Pido la dirección de Dios Padre. Pero creo entender que así como los apóstoles, y dice en Efesios que nuestra enseñanza viene por ellos, los apóstoles del Cordero, así como ellos duraron 3 años con la palabra para ser ministrados en la vida del Espíritu, creo que la palabra enseña que hasta que tú no dures años, diga conmigo años, repita años, meses, semanas o días, perseverando en la palabra, yo quiero decirte que me permito poner en duda la relación real con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es un juego, no es una emoción, no es un sentimiento, es una realidad. Y según lo que vimos en Juan 16, tiene que estar Jesucristo. Y Jesucristo se plasma en el tiempo en que tú verdaderamente le digas a tu ser interior, perseverando: decido estar con Cristo, renuncio a mi amistad con el mundo. No es una sola palabra, no es una sola confesión, no es un suceso, es un proceso, es un perseverar, es un perseverar. La segunda manifestación del Espíritu Santo viene allí en los Hechos de los Apóstoles. Y dice en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos ¿qué? Unánimes juntos. ¿Por qué estaban unánimes juntos? Devuélvase al capítulo 1. Porque Jesucristo, ¿se acuerdan que en el capítulo 16 les dijo que no le podía hablar muchas cosas? Venga y lea conmigo en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto? 40 días y hablándoles lo que ellos ya podían entender. Te voy a decir algo. Tu afán por el mundo te lleva a renunciar que Cristo te hable lo que Él te quiere hablar. Tu afán por el hogar, tu afán por las finanzas, tu afán por tus hijos, tu afán por todo, sin decir abandonarles, te lleva a renunciar a la revelación que Jesucristo tiene del reino para ti. Y dice que les habló durante 40 días lo que ellos ya podían entender, ¿sí? Y les dijo que no se fueran de Jerusalén en el 4, y en el 5 dijo: porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis ¿qué? Bautizados. La palabra bautismo viene del original griego baptizo, que es sumergirse. Mire, una cosa es que el Espíritu Santo te convenza de pecado, y otra cosa es que te sumerja en la vida del Espíritu. Y lo primero que Él hace es ¿qué? Convencerte del pecado. ¿Para qué? Para que el pecado sea llevado a la cruz y destruido. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El Espíritu Santo, al confesar nuestros pecados, somos limpios por la sangre del Cordero.
derramada en la cruz. Y al ser limpios por la sangre del Cordero derramada en la cruz, óigame muy bien, ahí viene el sumergirnos en la eternidad, en la vida del reino, en la vida del Espíritu. Primero me lleva a confesar pecados, luego me sumerge, me bautiza. ¿Cuántos están acá? Y una de las señales del bautismo no es doctrina, es lo que vamos a ver. Le digo, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y el pueblo judío estaba celebrando la fiesta del Pentecostés. Y él habló 40 días con ellos y faltaban 10 días para la fiesta del Pentecostés. Y se reunieron los apóstoles y en total eran 120 personas. Y mire lo que dice aquí, que entonces vinieron a Jerusalén, versículo 12, del monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, a donde Jesús antes de irse levantó las manos y los declaró benditos a ellos, a usted y a mí. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban todos ellos. Y en el 14 dice que todos estos perseveraron 10 días, ellos 10 días, unánimes en oración y ruego. Ya tenían la palabra, ya tenían el Espíritu Santo, que oraban y que rogaban. Lo que primero hace el Espíritu Santo en un aposento alto: confesar iniquidad. ¿Confesar qué? Iniquidad. Por eso Pedro, después de estar 10 años, 3 años y medio con el maestro, por eso le cortó la oreja a Malco, por eso lo negó, porque estaba la palabra, pero no el Espíritu. Estaba la iniquidad allí. Pero cuando él confiesa su iniquidad, el temperamento de Pedro es sometido al temperamento del Espíritu Santo. Y si tu temperamento no es sometido al temperamento del Espíritu Santo, sobre todo la persona que duerme contigo nunca va a creer que tú eres un hijo de Dios. Si tu temperamento no es sometido al temperamento del Espíritu Santo, nadie va a creer. Aunque tú sí lo crees, pero tu fe no te alcanzó para ser bautizado, sumergido, y tampoco para ser lleno. Te quedaste con las creencias, te quedaste con lo externo, te quedaste con los milagros, te quedaste con el puestico, con el dinerito, con las cosas, con los dulcecitos, te quedaste con las añadiduras. Pero está renunciando a lo grande del reino de Dios. ¿Qué es lo grande del reino de Dios? La plenitud del Espíritu Santo. ¿Cuántos están acá? Y dice que ellos rogaban en oración con mujeres, María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ¿verdad? Y allá en el capítulo 2 dice que estaban todos allí unánimes juntos en la fiesta del Pentecostés. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, al cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. ¿Qué habla? ¿Según el qué? ¿Según el qué? Porque dentro de ellos salieron las lenguas viperinas, salieron los conceptos, los argumentos. Una mente llena de argumentos y de conceptos no puede ser dirigida por el Espíritu de Dios. Una mente llena de palabra, Él te da a hablar la lengua que debes hablar, el temperamento que debes hablar. Porque hay momentos donde se necesita ¿qué? Suavidad. Pero hay momentos donde se necesita firmeza. Y es el mismo Espíritu. Y es el mismo Dios. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Diga conmigo, judíos. Varones piedosos de todas las ¿qué? De todas las naciones que allá en la torre de Babel Dios había confundido lenguas. ¿Se acuerdan que hablaban una sola lengua en Babel? Y todos les confundió y a todos les dio un idioma diferente. Pues ahí estaban reunidos todos los idiomas bajo el cielo
que Dios había dado en la Torre de Babel. Y es cuando dice: aunque sigan hablando inglés, francés, alemán, ahora mis hijos hablarán el idioma eterno, el lenguaje del Espíritu Santo. Por eso cuando el esposo le habla a la esposa en el lenguaje de la grosería, la esposa que habla el lenguaje universal puede entender que detrás de esa grosería es la manera como el esposo dice: me siento sin Cristo y vacío, y soy grosero porque me he dado cuenta que tu mujer nunca me llenarás, que mis hijos no me llenaron, que mis títulos no me llenaron, y por eso ni soy consciente que recurro a la grosería, a la vulgaridad, al adulterio para llamar la atención. Y cuando la mujer no sabe leer los lenguajes de los espíritus, se envuelve en el mismo lenguaje, en la misma lengua, y es llevada a la misma perdición. Alguien que tiene el Espíritu entiende quién le habla detrás. No se queda con la neurolingüística, que es una ciencia de hombres. El Espíritu Santo, la lengua del Espíritu Santo no puede ser estudiada por ningún neurolingüístico. Puede ser entendida por un campesino que nunca fue a un colegio, pero está lleno de Dios y puede hablar la naturaleza de Dios mejor que cualquier estudiado. Y dice que moraban estos hombres, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En alemán, en francés, en italiano. Y entonces aquel que era el hijo del rico del pueblo se había ido a estudiar a Italia y acababa de llegar a vacaciones, y estaban en la fiesta del Pentecostés. Estaba luciendo sus nuevos zapatos, su nueva túnica, y todo el mundo: oh, mira, el hijo del empresario acaba de llegar a Italia. Y luego vieron al hijo de la que lava ropa, al hijo de la pobre del pueblo, hablándole un italiano mejor que él. Y se atrevieron a decir: están borrachos. Yo creo que Dios te colocará a ti y a nuestras generaciones entre reyes y gobernantes, para que el mundo entienda el idioma y el lenguaje que sostiene y gobierna todas las cosas. Yo lo creo. Y ya no necesito ir yo, Martín, a ningún lugar específico a aprender ciencia de hombre. Solo debo perseverar aquí. Que mis hijos irán a donde Dios los quiera llevar. Inglaterra, Francia, España, naciones, a capacitarse para que se humillen más ante mi Padre. Solo Dios, solo tú lo sabes. Ni siquiera lo deseo, porque el futuro de mis hijos y de tus hijos ya está marcado por Dios, y no quiero salirme de la voluntad de Dios. No quiero salirme de la voluntad de Dios. Por eso el Espíritu me irá mostrando y te irá mostrando cuál es el futuro de tus hijos. Pero tienes que desconectarte del mundo para conectarte con Dios. Si no, vas a querer tomar decisiones conforme a la voluntad del mundo, que se ven aquí muy provechosas, pero que a la postre se convierten en maldición. ¿Cuántas personas tomaron decisiones profesionales, laborales, conforme al mundo, y hoy perdieron lo más grande que Dios les dio: su hogar, su paz? Hay gente que por un título y por un puesto lo perdieron todo. Y como lo único que les queda es el título y el puesto, ahí siguen. No hay cosa más linda que tomarse una guapanela con un pan, en paz, en armonía, viendo hijos que levanten las manos y digan: papá, gracias, porque si como este pan es gracias a ti. Y no hijos que comiendo manjares
en orgullo, en oprobio y en menosprecio no puedan compartir ni siquiera lo que ya no se van a comer. Esos hijos no son nuestros hijos. Diga, esos no son mis hijos. Y viene la segunda manifestación del Espíritu Santo. La primera es para convencernos de pecado. La segunda es para sumergirnos en el reino de Dios. Lea el 7 conmigo y dice: estaban todos ¿qué? Atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos pueblerinos facatativeños todos los que hablan con tanta sabiduría? ¿No son ellos los hijos del común los que hoy los presidentes del mundo llaman a que les aconseje? Hay algo que no dudo en mi vida. Él me dio la gracia y la oportunidad de permanecer en Él. Por eso no dudo que mis hijos y aquellos que aprovechen y respondan a la gracia de Dios, respondiendo con la fe de la palabra, sus generaciones gobernarán la tierra sin necesidad de venderse para un cargo político, sin que tengan que decirle mentiras a un pueblo, mentiras que no viven, sino que la gente diga: yo quiero que tú, joven, jovencita, mujer, hombre, gobiernes, porque tú gobiernas tu vida, tú gobiernas tu casa, tú gobiernas tu hogar, tú gobiernas tus emociones, tú gobiernas tus sentimientos, porque te vimos caído y te levantaste, porque te vimos en la oscuridad y ahora vemos que hay un Dios que te ha sacado a la luz. Queremos ese Dios. Y estarán atónitos y maravillados. Y dice el 8: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Las qué? ¿Las qué? Por eso nunca permitas que alguien te hable del Espíritu diferente a lo que está escrito acá. Lo único que yo puedo exponer es lo que está escrito acá. Pero vine a decirte que sentí un corrientazo en el dedo gordo y me pasó al meñique y luego la oreja, y que luego se me pararon los pelos y que luego sentí mariposas. Eso es algo muy personal, y lo personal no se puede hacer doctrina, porque dice que el Espíritu Santo no habla de lo propio, habla de la palabra. ¿De qué habla el Espíritu Santo? De la palabra, no de lo personal. Y la tercera y última manifestación del Espíritu Santo está allí en el capítulo 4, versículo 23. Mire que Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar la palabra. Y mire lo que sucede: los golpearon al encarcelarlos y les dijeron: los soltamos, pero les queda prohibido hablar de Jesucristo y del Evangelio, de la buena nueva. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Venga, míreme acá. ¿Qué hace un hombre que tiene creencias y no tiene el Espíritu? ¿O sí? ¿Tenés un contacto allá con el Senado? ¿Tenés alguien en la alcaldía? Sí, en el nombre de Jesús, búscame un contacto. A ver si me dejan predicar en la plaza de Bolívar, porque me prohibieron.
hable con Petro. Yo sé que usted tiene contacto. No, ellos no hablaron a hombres. Ellos se postraron y le dijeron: tú nos mandaste a predicar, quítanos el miedo que tenemos a morir por predicar. Eso le dijeron. Y a veces nosotros, en vez de ir a Él, vamos a hombres. Él lo dijo desde Génesis. Y ahora el hombre ganará el pan ¿con qué? ¿Cómo ganamos el pan? Padre, quiero que mi frente sude, que nada impida que mi frente sude para ganar el pan con el que tú sustentas este hogar. Gracias, Señor. Hecho está. Y perdón, pero es que, ¿y cuánto pagan? ¿Y será que sí me dejan salir a las 10 de la mañana a tomarme el tintico? Gente que no quiere trabajar, gente perezosa, gente mediocre. 25, están hablando con Dios, no con hombres. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Estaban asustados. Ven, ¿habían confesado iniquidad? ¿Sí o no? ¿Habían sido bautizados en el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Seguían con miedo. Usted quiere conocer a alguien verdaderamente lleno del Espíritu Santo, tiene que ser probado en los miedos. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Miedo es mente llena de argumentos del mundo. Libertad es, firmeza es, seguridad es, mente llena de la palabra de Dios. Y mire lo que dice ahí. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Juan 20:22. Recibieron el Espíritu Santo. Juan 20:22. Recibieron el Espíritu Santo. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 4:31. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. 3 manifestaciones bíblicas de la manifestación del Espíritu Santo. 1, perdón de pecados para confesión de iniquidad. 2, sumergirse en la vida del Espíritu para entender el reino. Y 3, perder el miedo hasta entregar esta vida por extender el reino de Dios. ¿Ha quedado claro, iglesia? No sé si hables lenguas, pero espero que no sean lenguas viperinas, ¿verdad? Si hablas lenguas angelicales o lenguas humanas, la gloria es a Dios. Pero si tú no hablas ninguna lengua angelical ni lengua humana, pero a ti no te da miedo vivir la palabra y predicar la palabra, tú estás lleno del Espíritu Santo.
Dije, vivir la palabra y predicar la palabra. Tú estás lleno del Espíritu Santo. El que vive la palabra y predica la palabra tiene el Espíritu, ha sido bautizado en el Espíritu y fue lleno del Espíritu Santo. Iglesia, estamos terminando. Colóquese sobre sus pies, por favor.